Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y digo por la noche porque, como sabéis, tenemos ya 2 programas a la semana. Debe ser que no nos escucha nadie y por eso nos tiene que poner 2 veces. De modo que aquí estamos, una noche más. Noche porque estamos en invierno. En verano todavía estaríamos casi de día, a las 9. Y otro sábado más. Aunque posiblemente esto luego lo oigáis como un podcast, pero lo cierto es que estamos cada día más trabajando, interesados en que se conozca la historia de España. Y no solo esa historia que ahora nos quieren hacer ver, que empieza después de las Cortes de Cádiz y posiblemente acabará empezando en 1931, si seguimos así, porque hasta las Cortes de Cádiz... Es verdad, les viene mal. Se me ha adelantado nuestro querido invitado, amigo, no invitado, amigo que ha venido a tomarse un café, que lo tienes ahí a mano, te lo acabo de dejar, calentito está. Tenemos aquí una máquina de hacer cafés y en esa máquina de hacer cafés parece ser, por lo que me dicen mis invitados y mis amigos que me visitan, que tenemos un café de first class, que dicen los ingleses. Por eso venimos, básicamente. Bueno, no he presentado a Paco porque Paco creo que es de esos hombres que ya son conocidos de eso, son de plantilla. Paco Álvarez, el primer día que vino por aquí, bueno, por aquí no, que vino a Radio Ya, estábamos un poco así a la remanguillé, porque como yo también escribo de romanos, digo, la competencia, lo voy a anunciar y estas cosas. Pero resulta que Paco Álvarez no es la competencia. Paco Álvarez es un amigo y me ha demostrado que es una de esas personas que no solo saben de lo que escriben, sino que además cada día sabe más. No como yo, que cada día sé menos. Debe ser Alzheimer. No te creas. No, ojalá cada día supiera más. Cada día creo que sé menos también. Es esta cuestión de, dices, Dios mío, si no me da tiempo... No me da tiempo a leer nada, o sea, es una cuestión ya... Pero bueno. Bueno, yo reconozco que me pasa lo mismo que a ti, o sea, pero lo mío es un delito, porque presentando 2 libros a la semana, como hago yo, algunas semanas 3, porque a veces pues el libro por diversas circunstancias a mí no me da para hacer una entrevista más amplia y entonces hacemos una entrevista que dura media hora, pero prácticamente... Yo habré presentado en los últimos 4 años, casi ya 5, a razón de un libro a la semana, algunas semanas 2, pues hacer el cálculo, 54 semanas, pues vamos a poner 1 nada más. Vamos a decir 1, pues ya serían por 5 años. Ya estamos en 250 libros. Sí, y solo con los que sobra, ya da para un rato. Queda para un rato. Bueno, pues siento enterarme a culpa que a mí solo me da tiempo a leer la entradilla, como digo yo, el prólogo, la entradilla, estas cosas. Me leo lo que es todo ese disertación de capítulo 1, página 12. Eso también me lo leo, pero tengo la suerte de que Paco y los demás amigos que vienen aquí, porque para mí todos los autores son amigos, que vienen aquí, me cuentan el libro, entonces ¿para qué me lo voy a leer? Claro, lo destripamos aquí, hacemos lo que ahora dicen spoiler. Hacemos un spoiler. Bueno, pues vamos a ver. Él ha puesto aquí el libro porque, claro, hay unas cámaras. Me ha puesto el libro encima de la mesa. O sea, ya eres como gemelo. Sí, no, la verdad que lo había puesto así para que lo tuvieras así como de perfil y... Bueno, vamos. ¿Qué pasa? ¿Te me has hecho de Podemos? Que lo has hecho en rosa. Es rosa. No morado. No morado. El diseño de la portada, que es una maravilla, para los que no lo estéis viendo, no lo tengáis todavía, pues es la Venus de Milo, así como un escorzo, con un tatuaje en el hombro que dice Marte, y dentro de un corazón. ¿Qué querrá decir esto? Pues la explicación obviamente está dentro, que todos sabemos, ¿no?, de los amores de Venus. O sea, que no podemos hacer el spoiler. Algo podemos. La maravilla de diseño de portada es de Ricardo Sánchez, de nuestro común amigo. Ricardo Risconegro Ricardo Risconegro, Dragón Comunicación, uno de los mejores diseñadores de portadas y uno de los grandes diseñadores gráficos de España, que en una tarde, en un momento, pues, o sea, quiero decir, es un libro que va de mitos.
que cuenta todos los mitos y tal. Entonces, claro, lo fácil es irte a una portada, pero los cuenta como los hablamos nosotros. En plan amiguete. En plan amiguete, pero claro, lo fácil es irte a una portada, pues ahí, no sé, aquí no hay cuadros de mitología, todos, ¿no? Desde los de Velázquez hasta los que quieras. Pues eso sería lo fácil, pero él no, él da un giro más y digamos que eso convierte a la Venus de Milo. Puede que le falten brazos, pero no le falta el tatuaje de Marte. Bueno, y la Venus de Milo triunfaría en Grecia, pero en Estados Unidos, que lo que les gusta son la talla 105, lo llevaba mal, ¿eh? Lo llevaba mal, y eso que hay que decir que yo creo que hay algún retoque ahí, ¿eh? No sé. ¿Sí? No me digas que ha entrado aquí algún cirujano Algún a toquetear. y también la veo muy sonriente a la muchacha. Bueno, yo hasta ahora habíamos tenido... Para mí el libro que más me gustó, Romanos de aquí. Aunque tiene más Paco, pero no sé por qué razón fue el que me fue más fácil, de entrevistarte. Hay uno que precisamente en esta misma editorial, Modus Operandi, Sí. hicimos la entrevista y yo me senté en un sillón y el sillón, por lo que sea, tenía las patitas hundidas, ¿no? Entonces yo me quedé así como 50 centímetros por debajo de ti, que estabas enfrente en otro sillón. Era aposta. Y entonces no tenía la posibilidad de levantarme porque no quedaba bien y tal. Y la verdad es que nos tiramos casi 3 horas. Sí, una barbaridad. Sí, pues esta vez no, ¿eh? Esta vez no pasa de una. Esta vez no va a pasar de una, pero lo prometemos. Y además podemos prometer que nos vamos a reír un rato. Aunque, quiero decir, José Antonio es tan majo que me trae Aventuras de la Espada y dirá, pues ¿qué tiene que ver la mitología con la espada? Muchísimo. Todo, todo. O sea, que a lo mejor no vamos a hablar de historia de España, pues a lo mejor sí, también, y además vamos a hablar del origen de todas las cosas, de todos los porqués y como digo yo siempre, desde el caos hasta la niña de la curva. No me digas, pero ¿cuál niña de la curva? ¿La de la película o la vicepresidenta del gobierno? La vicepresidenta, no. No, el último capítulo está dedicado un poquito a las leyendas urbanas, a los mitos modernos. Hablo un poco hasta de los ovnis, de los fantasmas, de los mitos de rock, de las estrellas de Hollywood, y también de la niña de la curva, que es uno de los mitos, leyendas, llamémoslo X, más antiguos y más universales, porque resulta que las primeras reseñas de la chica de la curva son del siglo XVIII y se subía a la grupa del caballo, del tío que iba por la ruta. ¿Y cuál era la ruta para no ir por allí? No, pues no sé, cualquiera. Vale. Y le decía, cuidado que ahí me maté. O sea, quiero decir que la pobre señora ha ido montándose en los caballos, luego en las diligencias, digo yo, con los ferrocarriles, y finalmente por fin en los coches, y en breve en nada, porque al precio que va la gasolina tendrá que no se podrá volverá otra vez a subirse a caballo o a burro o algo así, seguro, ¿no? Bueno, Paco, vamos a ponernos un poco más en serio porque hemos empezado muy relajadamente, se nota la hora, se notan los Baileys, sí. No quiero hacer yo propaganda aquí de ninguna marca. Digamos, y al menos no hasta que nos paguen. No hasta que nos paguen, efectivamente. Oye, viene aquí una serie de cosas muy interesantes, como el comité editorial, que me llama la atención. El comité editorial de esta editorial, perdón, es que iba a decir esta imprenta. En definitiva, las editoriales empezaron siendo imprentas. O sea que... Y bueno, primero, decirte una cosa. Todo libro de más de 300 páginas como que me da repelús, Y la última cifra que aparece en el índice onomástico son 300. Hasta ahí. Hasta ahí. O sea, que tendrá alguna más de 300, bueno, se te puede perdonar. Ya es el índice. Es el índice. Ya es por si quieres buscar el índice onomástico, es obviamente, pues como se habla de un montón de gente, dioses, bichos, héroes y demás, pues si quieres ver su historia y en qué capítulo viene, para que no te tengas que volver a leer otra vez el libro, aunque lo estés deseando, que puedas buscarlo en el índice del final y ya te dice cómodamente en qué capítulo hablamos de tal o cual. Tú estás diciendo que lo estamos deseando, pero ¿está ya el libro a la venta? Sí. Ya, pues en teoría en todos lados. Justo esta mañana me han dicho que en la Casa del Libro se había agotado estas navidades y estaban
solicitando una reposición, pero vamos, en su librería más cercana, y si no la tiene, si no tienen el libro, dígale que lo pidan, Mitomorfosis de Paco Álvarez, y de paso que pidan los demás, que están todos muy entretenidos. Sí, porque además tocas aspectos completamente diversos. Digo que me gustó sobre todo esa entrevista que hicimos en la propia editorial, en Modus Operandi, hace un año y medio más o menos. Sí. Y me gustó porque tocabas el tema que a mí me interesa, que es siempre el tema militar. Claro. La gente, como muchas personas no van a mis clases, todavía sigo, ¿sabes? Estoy jubilado, pero sigo dando clases como emérito. Lo de emérito me suena raro, pero como emérito... Como la gente de Mérida. Como la gente de Mérida Augusta. Claro. Entonces, yo sigo dando clases pues, de vexilología romana, sigo dando clases de armamento. La última ponencia en la que estuve fue la de armamento, y claro, aparecí con un centurión y con un portaestandarte romano, un signifer, y que quedaba muy bien, ¿no? Porque ellos iban uno llevaba la típica cota de anillas y el otro iba con una sementata, una loriga sementata. Y lo que queríamos era enseñar, pues ese armamento defensivo, porque una armadura es armamento defensivo. Sí, por supuesto. Y luego además, pues cada uno de ellos llevaba un gladio de diferente época, uno de la época republicana y otro de la alto imperial, que son gladios pero no son iguales. Y aunque digan que son gladios españoles, no es cierto, son al estilo español, y no se refiere en la forma, como tú bien sabes, sino se refiere en las hechuras, en la metalurgia, para ser exactos. Sí. Y bueno, era curioso porque claro, era a un tipo vestido de centurión romano con la mascarilla, pues como que sonaba raro. Quedaba raro todo. Quedaba raro. Sí. Todavía si llevas una máscara de estas de metal como los de caballería... Bueno, la máscara de metal se la ponían, pero es exclusivamente para las galas, ¿no? Para la gala. Sí, no, imagínate, con eso no se ve nada. Horrible ir al campo. Bueno, a lo mejor ir al campo de batalla con eso, pues quedaría muy bien, porque precisamente la representación de los dioses a veces era con máscaras, ¿no? Sí. Hasta ahí. Claro, sí, yo no entiendo pero mucho, porque yo hay que decirle estas a cosas de los frente dioses que se asusten, ¿no? Sí. Hola, soy un dios, asústate. Si no, miran, y ese payaso con máscara que no va a ver por dónde le doy. O sea, bueno, tú hablas, es curioso porque has pasado la guerra a la guerra subrepticia. Abro el libro así a palo seco y en la página 148, penúltimo párrafo. Y miro así por encima y de repente veo una palabra que me llama la atención. A ver. Etaira. ¿Qué nos dice la palabra etaira? Ya que has empezado tú con una portada de Venus, claro, me voy yo a una palabra como etaira. Estamos como muy de aquella manera, ¿no? Hombre, pues evidentemente... Una profesional. Una profesional del amor, que en Grecia hubo algunas muy famosas, hubo algunas míticas. Es muy curioso que evidentemente el prostituta o etaira, que querría decir al final, bueno, prostituta quiere decir mujer desnuda, básicamente, etimológicamente, se les llamaba así porque son las primeras que posaron para todas las Venus. Entonces, quiero decir, si te pones a pensarlo, todas las Venus que están en todos los museos vaticanos, etcétera, etcétera, son preciosos retratos de las prostitutas de Grecia del siglo V. Sí, retratos al natural. Sí, porque entiendo que las matronas romanas, famosas matronas romanas, claro, pues no se iban a prestar. No posaban. No posaban. Pero vamos, hay casos muy curiosos de tairas. Hay una que mandó a hacer una estatua de oro de Venus. Y hasta Quevedo le escribió unos versos sobre ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la muchacha, pero que por cierto, hablando de guerra y todo lo demás, y yendo a algo que parecería un taco o una grosería, puta quiere decir muchacha, igual que puto quiere decir muchacho. Los puti son los angelitos, muchachitos estos que pintaban en el barroco y todo lo demás. Y puta es lenguaje militar, digamos, de Italia, de cuando los tercios van a Italia y preguntan por mujeres, preguntan por eso. Y de ahí pasó a nuestro idioma, igual que, por ejemplo, la palabra bisoño, sabes también muy bien que es otra palabra de cuartel,
que es que los soldados de los tercios españoles que iban a Italia no sabían decir nada en italiano, salvo bisogno, que quiere decir deseo, quiero, dame. Y entonces, claro, se quedó que al final a los nuevos, a los reclutas, a los novatos, les llamaban bisoños porque era lo único que decían, y eso se ha quedado en nuestro idioma. Era lo único que sabían decir. Claro. Me has tocado un tema que me ha recordado, porque esto es un programa de historia, y como tal programa de historia, aunque hemos venido a hablar de tu libro, pero de vez en cuando me gusta contar cosas que no tengan nada que ver con tu libro. Me parece muy bien. Porque yo lo que quiero de tu libro es que lo lean. Eso. Bueno, primero que vayan y lo compren. Y luego ya veremos. Y luego si lo leen bien, y si no lo leen, ¿No, quién era? pueden hacer como yo, que yo tengo en mi casa unos 5.000 libros, de los cuales habré leído 200. Sí, un día de estos me voy a pasar por ahí y te voy a hacer una selección. Pues a tu disposición, mira, hay además estoy dos estantes que son solo de medicina. Nos gustan. Hay dos estantes de medicina que tengo Esos ganas de... no. Salvo que tengas medicina romana o algo así. No, tengo medicina china. Ah, bueno. Tú sabes que yo me hice médico chino también. Ah, no. Sí, sí, además en un sitio muy curioso, en Afganistán. Ah, bien. O sea, la gente dice, ¿y dónde fue usted a estudiar? Pues es que resulta que había un hospital de campaña coreano y entonces empecé a estudiar también. Un valetudo. Coreano, y entonces pues los coreanos empezaron a enseñarme y tal, y me gustó, y por eso cuando terminé la campaña de Afganistán, bueno, la segunda campaña de Afganistán, pues yo he estado varias veces, la segunda vez que fui a Afganistán, Tu pues, segundo tour. mi segundo tour, Afgano. Oye, pues es un sitio muy bonito, es una lástima que está llena de talibanes. No sé si le veis, pero se la ha puesto así un poco cara a afgano. Bueno, pues... Pero afgano bueno, no talibán. Tú has hablado de angelitos. He hablado angelitos, sí, he hablado angelitos. ¿Pero tú sabes que hay angelitos negros? Bueno, se decía machín. No, es que lo sé, y te voy a explicar. Mira, lo digo para la gente que le gusta ir y conocer España. Hay un sitio que se llama Jaca. Sí. Que creo que ahí mataron a este... se me acaba de ir el nombre. Este hombre que hizo una revolución aquí en España en nombre del pueblo y del Senado de Roma, porque quería hacer... Sí, a Sertorio. A Sertorio. Sí, el sitio donde asesinaron a Sertorio, pues ahí hay había un senado. Sí. En el sitio donde murió Sertorio hay un castillo que se hizo en la época de Felipe II, que era para defender España de las invasiones francesas. Solo ha habido una vez una batalla en la que haya intervenido ese castillo, en la cual los franceses estaban dentro y los españoles fuera. Vaya, por Dios. La cosa de la vida. No, pero viene a cuento de que yo visité el castillo, entonces allí había una guarnición militar, un regimiento de montaña, y el coronel pues nos lo enseñó. Y entonces nos enseñó la capilla de ese castillo. Entonces el que pintó, o sea, esa capilla está pintada, el techo, y hay angelitos pintados. Entonces el señor que pintó aquello, que fue un militar, también un coronel, años antes, pues era un apasionado de los angelitos negros, de machín. Y sabe lo que hizo, ¿no? Pues los pintó a todos negritos. No todos, no, pero algunos. Unos cuantos negros. O morenos. No, negros zainos. Como los toros, negros zainos. Negros zainos. Y si quieren ver ustedes angelitos negros, pues en la capilla del castillo de Jaca. Allí los tienen. Y de paso pueden ver un taposertorio. También, sí. Que nadie sabe dónde está. Se supone que está ahí enterrado en algún sitio, pero claro, después de 2.400, 2.300 años, casi. Ojalá encontráramos su lápida, porque otra cosa no. No, pero... menos, porque él estuvo en el siglo II. No, en el 1. En el 1, es verdad, cierto, en el 1. Al principio del 1, o sea, al principio 2100 años. 2100 años, sí. Mal contados, Pero ojalá una lápida o algo, pero a lo mejor como era enemigo, como era el malo. Claro, como es el que perdió y los que pierden son los malos siempre. Sí. Pues, entonces, como saben bien los dioses, que para eso están. Es que, claro, vamos a ver, si tú vas y te enfrentas al globalismo de la época, claro, pues lo normal es que el globalismo te pase por encima. Ahí es. Fíjate, eso que es muy curioso porque, quiero decir, los mitos y todo eso, o sea, la mitología y la historia para mí empiezan un poquito a la vez. Porque quiero decir, cuando lo primero que escribe un europeo, porque quiero decir, lo que hayan escrito en otros lados, pues para ellos, o sea, cada quien tiene sus mitos, cada pueblo, cada zona. Pues cuando empezamos a escribir, cuando un europeo, que ni siquiera sabemos si era uno, un grupo o de qué manera, escribe la Ilíada, que es donde salen todos los dioses, pero ya sale una guerra.
y una guerra que luego se ha demostrado que es un poco histórica. O sea, que bueno, sí creo que es bastante Troya histórica. Yo he estado en Troya y hay 23 Troyas, teóricamente. Hay 23 si subtratos en hubo- que ha habido 23 ciudades de Troya Eso. destruidas, vueltas a construir y vueltas a destruir, ¿no? Y si hubo un Micenas, y si hubo, quiero decir, o sea, que algo de historia hay. Entonces, cuando empezamos a escribir la mitología, empezamos a la vez a escribir la historia. Que no fuera una historia como la entendemos ahora, pues evidentemente no. Pero ahora mismo es que yo creo que tampoco entendemos la historia, con lo cual... El otro día hablaba con un profesor de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con mi libro otra vez, y... Es lo que me gusta. Estamos hablando... ¿Usted a qué ha venido aquí? A hablar de eso. A ver, ¿qué pasa en Buenos Aires? Don Camilo José Cela decía que cuando presentaras tu libro, que nunca hablaras de tu libro, que dice la gente que te conoce ya lo va a comprar, y la que no te conoce, ¿para qué quieres saber de tu libro? Muy buena idea. Claro, no, yo le decía, a lo largo de, tú habla de lo que sea y tal, y dice, y de vez en cuando, si crees que la gente se ha dormido o se ha aburrido, suelta un taco. Nosotros hemos soltado uno, entonces, no hablábamos del nombre de las chicas. Sí. Bueno, hemos soltado varios nombres así de... En fin, Un taco hemos soltado. Entonces, bueno, yo creo que ahora tenemos a la gente despierta. Pues me comentaba este profesor de Buenos Aires que es que no les dejan, es un profesor de sociales, que sería lo más parecido a historia, allí, y que no les dejan contar nada divertido sobre la historia. O sea, que lo tienen ¿tiene que ser aburrido? Sí, tiene que ser aburrido. Digo, y él que se preguntaba por qué, y digo, oh, pues te digo la razón yo. O sea, porque primero, si la historia es aburrida, no querrás conocerla. Y si no conoces tu historia, pues serás mucho más ignorante. Será más fácil que la repitas. Claro, y cuando te digan que tal cosa no pudo ser, o que no hay ningún héroe español, o que pinta España en la peor civilización o el peor imperio, pues a lo mejor te lo crees, porque como no has estudiado la historia, que era tan aburrida, y así es. Entonces, aquí ya hemos pasado de esa fase de que la historia sea aburrida, y aquí directamente, como has dicho, ya no la van a enseñar. pero bueno. Vamos a volver un poco a tu libro porque habrá que... yo tengo que justificar el sueldo que no me pagan. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es posible que un hombre que nos habla de cómo se invade España, cómo luego España se convierte en el banderín de enganche de las legiones, de hecho, si no se hubiese conquistado Hispania por los romanos, pues difícilmente luego se hubiese conquistado Inglaterra, se hubiese conquistado Rumanía, si hubiese luchado contra los partos, etcétera, ¿no? Totalmente. ¿Quién expandió el imperio? Los españoles, ¿no? Sí, al final sí. Quiero decir, aparte es que la ventaja de hacerte romano es que puedes haber nacido donde quieras, ¿no? Como si fueras de Bilbao. Pero sí es cierto que en todos los extremos del imperio hay lápidas de soldados españoles o hispanos alistados en las legiones. Hay cohortes asturianas combatiendo en Germania, cohortes cántabras combatiendo en Bretaña, y mira, ahora mismo hay creo que todavía hay una exposición sobre Dacia en el Museo Arqueológico Nacional, y entre las piezas que hay maravillas de oro y no sé qué, hay un ladrillo hecho por una cohorte hispana, que construyendo su fuerte quiso dejar constancia de que eran hispanos los soldados que... Sí, porque se marcaban los ladrillos, las tejas, se marcaba casi todo lo que se hacía en las ladrillas. No sé si tengo la foto en el teléfono, pone cohorte no sé qué hispana, o sea que cohorte, yo que sé, 14, no sé de qué legión, y de alguna génina que también posiblemente la legión entera fuera española. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con esto? Pues al final, digamos que eso, que es un poco lo que te decía, yo creo que antes de llegar a esa parte de la historia tan fácil de contar, que ya tenemos de algún modo escritos, aunque sean un poquito contradictorios, y que más o menos sabemos qué cosas fueron pasando y en qué orden, mucho antes de eso está la curiosidad, que yo creo que lo que me movió a mí a escribir es lo que nos mueve a todos. Y la curiosidad es el querer saber qué hay, qué pasa, qué significa todo. Entonces, el hombre, como sabes bien, admite mejor una mentira que un no lo sé. Y el hombre antiguo pues vivía en un mundo en el que no sabía nada y tenía que tener unas respuestas que fueran coherentes a ese desconocimiento, ¿no? Entonces, aunque fueran mentiras, le daba igual. O sea, es como, pues eso, si tu hijo te pregunta
oye papá, ¿por qué pasa esto? Más vale que tengas una respuesta. No puedes decir, no lo sé, pero como que no lo sabes. O sea, eso no me vale. Necesito que me digas si aquí hay una fuente, porque hay una fuente. Entonces, si no sabemos explicar que si la presión de los gases en las capas freáticas no sé qué provocan que bla 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 bla, pues a lo mejor no lo sabemos porque todavía no tenemos ciencia, pues a lo mejor es interesante el decir, pues aquí hay una fuente porque la novia del héroe no sé qué le esperaba después de la batalla, lloró tanto porque el héroe no volvió que de aquí surgió una fuente. Ah, bueno, no vale. Lo Un poquito exagerado, ¿no? Un poquito, pero bueno, lo admito, es una historia bonita, me aporta poesía y me aporta una cosa que hemos perdido y que yo creo que es fundamental, que hemos perdido con toda esta ciencia, que es que antes todo estaba animado con ánima, o sea, con alma, ¿no? Entonces, en la naturaleza, por ejemplo, pues eso, o sea, en el bosque había sátiros y ninfas, o si prefieres, hadas y duendes, me da igual. O sea, que los árboles, pues están tan vivos como que pueden ser hasta símbolos de los dioses, o pueden ser sagrados. Y tienen una parte visible y una parte invisible, que es también muy, muy llamativa para el hombre antiguo, y que la naturaleza se repite de una manera determinada. Hay plantas y flores que son sagradas para según qué dioses y diosas. Entonces, quiero decir, ese bosque, esa naturaleza, lo respetas absolutamente porque, digamos de una manera supersticiosa, en el sentido de que no puedes, si eres romano, no vas a desestabilizar el orden del mundo, los númenes, no, ¿sabes? Los diosecillos y todo eso. Pero en cambio, como la ciencia nos ha ido explicando que no, que al final todos son átomos y moléculas, pues al final hemos matado el bosque, en todos los sentidos. No estoy hablando a favor del cambio de la tontería última, porque quiero decir, obviamente hay que proteger la naturaleza. Otra cosa es que haya que protegerla políticamente, que no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que viviríamos en mejor relación con la naturaleza si creyéramos un poquito más las mentiras, los mitos, los cuentos, y algo menos la ciencia, que la ciencia está muy bien, pero no tiene por qué explicarlo todo, porque cuando lo explica todo nos va quitando magia, nos va quitando poesía. Fíjate que ahora prácticamente la ciencia explica todo, menos 3 o 4 cosas: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, si hay vida eterna, no sé qué. Y es en esos aspectos en los únicos que todavía la religión y todo eso aportan algo de fe, poesía, llámalo X, no voy a llamarlo mito, pero sí creencia, en que hay algo más allá, hay algo que vemos como en el árbol y algo que no vemos como en el árbol, que hay algo vivo en aspectos que a simple vista no lo parecen, que hay, quiero decir, que una imagen puede causar muchísima devoción por lo que representa, aunque esté hecha de madera y pintada por un señor por sencillo en el siglo XVIII, me da igual. O sea, entonces quiero decir, ojo con los mitos, que nos creemos que están muertos, pero vivimos en un mundo de mitos. La verdad es que te estaba escuchando con fruición porque aprendes muchísimas cosas. Por ejemplo, alguno de nuestros oyentes pues no sabía lo de ánima y alma, pero hay una cosa muy importante que yo estaba pensando. Yo soy como las mujeres, puedo hacer 2 cosas a la vez: estar en una cosa y viendo la pintura del techo, pero eso es otra historia. Y bueno, lo cierto es que hablabas tú de ese tema religioso, que bueno, la ciencia lo explica todo, pero al final la ciencia lo explicará todo, pero cuando estamos en el trance de morir, hasta los más científicos acaban pidiendo confesión. Sí. Fíjate que los romanos tenían un refrán que decía, ¿solo te acuerdas de Júpiter cuando truena? Que es el mismo que decimos en Santa Bárbara. Entonces era Júpiter tonante, obviamente. Lo hemos cristianizado, pero el refrán está documentado en latín, habla con Júpiter. Mira, además me lo sabía en latín, para la siguiente vez te lo digo. Y esto... que se te olvida el latín. No, me olvidado muchísimo. Bueno, yo de Navidad se me olvida. No, yo hay una cosa que he notado. Bueno, yo ya soy un hombre mayor, jubilado y esas cosas. Ya sabes que esto lo hago por hobby. Y bueno, pues yo recuerdo perfectamente, eso sí que lo recuerdo muy bien, las cosas que me pasaron de niño.
Entonces, cuando yo estudié, pues había aquello del examen de ingreso, que no sé si tú lo has conocido, no vas a llegar a conocerlo. El examen de ingreso no. Y luego había los 4 primeros años de bachillerato. No es tan mayor, no sé de qué está hablando. Había la revalida de cuarto, existía la revalida de cuarto, luego estaba quinto y sexto, revalida de sexto, luego estaba el preu y tal. Entonces yo me acuerdo que, y me parece que eran tercero y cuarto, teníamos latín. Y yo salí matriculado, ¿no? Ah, mira. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Eso sí, viene muy bien porque cuando coges un libro como el tuyo, en el cual tú desguazas el origen de muchas palabras, porque hay muchísimas palabras en español, que son, en definitiva, nosotros estamos hablando un latín corrompido, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que tengo escrito, y sin editar, algún día, si hay algún editor escuchando, que llame. Ahora le damos el número. Tengo escrito un diccionario latín-español en el que todas las palabras son iguales. O sea, explico el origen de cada palabra, porque a mí la etimología me encanta. Yo creo que si nos hubieran enseñado etimología, mejor nos habría ido con el latín. O sea, si nos lo hubieran enseñado etimológicamente, no a traducir a Suetonio y a esto de quos que tanden catilina. Abusar de patenta nostra. yo lo utilizo mucho cuando hago el programa Víctimas del Odio y hablamos de los políticos de nuestro querido hemiciclo, que son una partida de lerdos impresionante. Yo he visto gente con menor formación cultural que los representantes del pueblo español. Es que no conoces muchos de sus... ¿cómo se llaman? De sus ayudantes, estos que contratan a dedo. Asesores. Esos son peores todavía. No, a mí hay una cosa, ahora que lo has sacado, ya sé que no viene al tema, pero ¿cómo es posible que un diputado se lleve 60 o 70.000 euros a casa y el asesor se lleve 120.000? No lo he entendido nunca. Claro. No lo entiendo. Claro. Es que además el asesor se los puede luego seguir llevando, porque... Quiero decir, luego a lo mejor sigue siendo amiguito de, ya que estaba, yo era ahí, en el ministerio y hasta que sepan que estoy aquí y me echen, pues a lo mejor han pasado 3 legislaturas. O sea que... Y se sigue llevando 120.000 más el incremento lógico. El incremento lógico, sus trienios y tal. Me acuerdo hace unos años en Italia que no me acuerdo en qué ministerio dijeron, bueno, a ver, que venga, iban a pasar lista. Y entonces... Eso se llama revista de comisario. Sí. Y lo inventaron los romanos. Sí, desde luego. Sí, pero en ese caso, si sobraba a alguien, le cortaban la cabeza. El caso es que fue la gente el día lunes al ministerio, todos los que tenían la nómina de ese ministerio, y había muchos, primero, que no sabían ni dónde estaban. Ni dónde estaba el ministerio. Eso, y segundo, que no tenían ni dónde sentarse. Y llevaban a lo mejor 20 años trabajando, hipotéticamente, cobrando 20 años. Cobrando 20 años ese ministerio y no tenían silla. O sea, oiga, pero ya había un montón de gente en el hall. ¿Y usted dónde trabaja? No, yo aquí y tal, pero a ver, enséñame su puesto de trabajo. Iba el inspector con él y no. Y echaron un montón de gente. Pues aquí algún día haremos limpieza y encontraremos que en cada... A ver, El que no tendrá silla será el inspector que va ahí. Sí, eso ocurriría. Fíjate que estás hablando de los políticos y me he ido aquí a la página 79 de este magnífico... ¿Vas a hablar bien de los políticos? Mitomorfosis. No. Entonces, ten cuidado, ¿eh? Pero voy a hablar de ¿Qué dice tu libro de diosas romanas. Que fíjate que los, aparte de los dioses típicos, ¿no? Tal, Zeus, Minerva, Venus, tal, de los que también por Júpiter. Y por Tutatis incluso. También. Resulta que casi todas las virtudes cívicas, de la son mujeres, no sé por qué. Son mujeres, exacto. Entonces, pues la culpa la tiene Irene Montero, fijo. Por ejemplo, Onos, que es la diosa del honor, Fides, que es la diosa de la fidelidad, Spes, la diosa de la esperanza. Y esto lo he traído porque luego hay muchas que son iguales, en español casi iguales que en latín. Concordia, que es evidentemente la diosa de la concordia, Pietas, la piedad, Justitia y Equitas, la justicia y la equidad, obvio, Clementia, el perdón, Disciplina, la disciplina. Pero todo, te voy a interrumpir, todas esas mujeres que significan lo bueno de una sociedad, resulta que el cristianismo las ha puesto nombre también, que no tiene nada que ver. Es una cosa muy curiosa porque, hablando de dioses, si tú coges toda la simbología de la religión católica, sobre todo no de la cristiana, sino de la católica, porque claro, el tema de los ortodoxos
hace de que haya diferencias. Pero toda la simbología católica no es nada más que la simbología romana dada de una mano de pintura. Sí, desde luego. Sí. San Agustín decía que se reía de los paganos por tener tantos dioses y luego resulta que para el siglo VIII ya había 10.000 santos, que más o menos vienen a hacer lo mismo. Los diosecillos, ¿no? Bueno, continúa, que no te dejo hablar. No, eso, seguimos, ¿no? Mira, has venido a entrevistarme tú a mí. He venido a entrevistarte, José Antonio. Te quería hablar de mi libro. ¿Qué sabes de mi libro? Mira, Veritas, la verdad, Dignitas, la dignidad, Libertas, la libertad. Esa no viene en el diccionario de los políticos. Fortuna, que antes de vender tabaco... Puede ser un pueblo de Murcia. Un pueblo de Murcia precioso. Fama, que llevaba una larga trompeta. O sea, no la serie de televisión. No, pero ahora es que... Fama vivía en un palacio que tenía como 100.000 bocas y 100.000 oídos. Entonces ella repetía lo que escuchara. Daba igual que la persona tuviera fama bien o fama mal. Sí. O sea, que por razones buenas. A veces interesa tener mala fama. Sí, a veces sí. ¿No? Y que fue Warhol, ¿no? Eso que dijo, en el futuro todos seremos famosos 15 minutos, ¿no? Pues eso dura una hora. Victoria es una diosa romana, tal cual. Cura, en el sentido del cuidado, es otra diosa. Pudicitia, la modestia. Ocasión, que es a la que pintan calva, que sabes que ese refrán lo seguimos diciendo igual, a la ocasión la pintan calva, porque la diosa Ocasión solo tenía pelo por delante. Entonces... Eso no lo sabía. Cuenta. Las estatuas que reproducen a la diosa Ocasión solo tiene pelo en la parte frontal de la cabeza. De tal manera que una vez ha pasado a tu lado, ya no la puedes coger ni por el pelo. ¿Sabes? Por eso se dice por los pelos, por eso se dice... O a la Ocasión la pintan calva. Exacto. Pero fíjate, y qué más, bueno, y luego hay otras así más raras y tal, como Candelífera y tal. Liberalitas, Felicitas, la diosa de la felicidad. Pero fíjate que muchas de estas diosas eso representan valores que si perdemos la historia los perderemos. Valores que parecen mitológicos, onos, ¿no? Por ejemplo, el honor, eso, o la fidelidad. Yo que sé, antes, esta mañana estaba teniendo una conversación con mi hija de 19 años y ella decía que ¿por qué? Si el gobierno prometió y juró que no iba a pactar con los enemigos, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué no se fueron? Porque no son romanos. Claro. Porque Roma no paga traidores. Exacto. ¿Qué dignitas puede tener un tío que dice... O sea, que tu hija te ha preguntado eso. O sea, la juventud se preocupa de por qué el gobierno es traidor a su patria. Sí. Pues sí, eso me preguntaba y decía, no, hombre, pues muy mal, tendrían que convocar elecciones y que salga lo que sea. Pero si has dicho una y otra vez, lo voy a decir 5 veces si hace falta, no voy a pactar con Bildu, y luego pactas con Bildu, pues ¿qué dignidad tienes? No, lo que no tienes es memoria. Es un problema de memoria. No tienes, en fin. No, y que no lo ha dicho él, vamos a ver. No lo ha dicho él. No sé si siendo ha presidente. siendo presidente, sí. En su encarnación. Sí. Es como el otro día, es otro mito. El ministro que resulta que da una entrevista, pero no la dio el ministro. No. La dio la persona. Sí. Pero se puede separar. Sí, pero luego o sea, puedes separar el alma del cuerpo. En este caso sí, porque claro, tienen el don de la ubicuidad. Que ese es el Papa el único que lo tiene. Claro, bueno, pero a lo mejor los comunistas tienen algo parecido. Sí, bueno, en definitiva es una dictadura. Sí, bueno, no hay mucha diferencia. Es curioso. Pero es muy bonito porque luego salió la pobre portavoza la chica está de Puerto Llano. Sí, salió a defenderle, no, él lo ha dicho a título personal, y luego va el gilipollas, vamos a decir total, porque era bien dormido, y dice, no, yo lo he dicho como ministro, aquí con mi sudadera de la República Democrática Alemana. República Democrática Alemana. Ah, bueno, que Alemania antes había dos. Sí. La federal y la democrática. Sí, que decían lo que no tenemos muy claro es cuál de las dos era más chunga, sí. Decían que la de República Democrática Alemana decían 3 palabras, 3 mentiras, ¿no? Ni república, ni democrática, ni Alemania. Pero lo que sí, la gente se olvida, y se olvida, y todos se olvidan, y eso no es un mito, amigos, es que cuando se construyó el muro de Berlín... Pero no lo construyó Adolfo Hitler. Eso es lo que tratan de decir los comunistas. No, lo construyeron ellos, los comunistas, y se llamaba Muro de Defensa Antifascista. ¿Por qué? Porque pensaban, porque la propaganda quería hacer ver
que no pensaban. no, La propaganda. eso, que los obreros de Occidente querrían invadir a lo loco Alemania Oriental para poder vivir, tener un Trabant en vez de un Mercedes, por ejemplo. No, yo lo que pregunto es una cosa. ¿Tú cuántos alemanes de Alemania Federal conoces que saltasen el muro hacia la democrática? ¿Y cuántos de la democrática saltaron hacia la federal? A ver, una aproximación. Todos los que pudieron de la democrática huyeron del paraíso del proletariado increíblemente. Increíblemente. Tú has leído Jardiel. Muchos murieron. ¿Has leído Jardiel? Hombre. Hay un Jardiel, habla no del muro de la vergüenza, o sea, no de ese muro, sino habla de los ángeles. Y entonces dice que hay dos tipos de ángeles, ¿no? Unos a la puerta del paraíso con espadas de fuego que te impiden entrar y otros con fusiles Mauser que te impiden salir de la Unión Soviética. Exacto, así fue. Pero fíjate, o sea, quiero decir, la libertad. ¿Cuánta gente por la libertad? Pues no sé, la canción de Nino Bravo de Libre, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero habla de un chaval que asesinaron los comunistas intentando huir a Alemania Occidental, y no solo lo asesinaron, sino que se lo dejaron morir desangrado en la Alambrada, en la zona esa de nadie, en la tierra de nadie. Pues si te fijas, la letra de Libre lo dice todo el rato, lo de unas flores carmesí brotaban, es una manera poética de referirse a la sangre que brotaba de su camisa. Lo de Libre quiero ser, no sé, todo, o sea, quiero decir, es una alegoría de eso. Es que yo he oído que no, que era contra el franquismo. Digo, no, macho. Te has escapado. Bueno, hay cosas sobre eso. Mira, a mí lo que me llama la atención, hace muy poquito ha salido en televisión, en la televisión espantosa, la frase no es mía, el apelativo, el adjetivo calificativo se lo puso su propia directora general. Entonces, en televisión espantosa hicieron un recuerdo de un gran cantante como es Víctor Manuel, al cual no le niego nada. Pero se les olvidó uno de los primeros discos que hizo Víctor Manuel, en los cuales ensalzaba al franquismo. Será un mito eso. Será un mito, como los que pones tú en tu libro. Los de mito. A ver, mitos importantes que nos cuentas ahí. Mitos, pues todos. ¿Todos? Entonces no tendría 300. 300 no. Como los chicos que defendieron Esparta. Sí, exacto. Mira, también hablo de los espartanos. Y ¿es un mito lo de que los niños que no estaban en condiciones los tiraban por un barranco? No lo sabemos. Posiblemente sí. Yo creo que una cosa es lo que diga idealmente que se haga, y otra cosa es que alguien tenga... Lo que sí es verdad, digamos, es que los espartiatas eran... Mira, me lo tenía que haber traído en otra versión, porque estoy intentando buscar las frases de los espartanos. Eso quiere decir que ha hecho varias ediciones. Sí. Y aún así, como pasa siempre, cuando uno publica un libro, y aparte de que no lo encuentras, tienes un montón de ratas que dices, Dios mío, a ver cómo se nos ha colado esto. Pero bueno, dicen que si no, que no... Mientras no te pase lo que a mí, fui a una cosa de reconstrucción. Y entonces sí, había un campamento, y en ese campamento había gente pues que estaba vestida de griegos, de romanos, etc. Entonces, bueno, pues yo me acerqué a un kiosquito donde había unos señores vestidos de griegos y les hice unas apreciaciones acerca de su vestimenta. Y entonces el señor que estaba hablando conmigo me dijo que yo no tenía ni idea, que tenía que leer un libro que él tenía allí y que me enseñó. Y que lo habías escrito tú. Y que lo había escrito yo. Lo cual me llamó poderosamente la atención. Es muy bueno eso. Sí. Pero me llamó la atención porque, claro, no me queda más remedio que abrir la cartera, sacar mi carnet de identidad, enseñárselo al fulano en cuestión y decirle, mire usted, ¿ve usted el nombre que pone aquí? Es el mismo que pone aquí. Claro. Soy yo. Y si ve la foto de la... Pero bueno, es cierto, puede ser que te olvides. Te olvidas, además, al final acabas siendo un poco como el presidente del gobierno. En la misma frase es capaz de decir blanco, negro y lo contrario. Sí, desde luego. O sea, que tampoco aquel pobre hombre vestido de griego tenía la culpa. Sí, lo estaba buscando. Bueno, me habías preguntado y me he ido otra vez por los cerros de Úbeda, que no son un mito. No, es que el alcalde de Úbeda era de bragueta floja. ¿Ah, sí? Sí, tú no sabes de dónde viene ese dicho. Es un dicho que no es romano.
No, parece ser que... el hielo moderno. No, el Bizancio para acá. siglo XVIII. Siglo XVIII. Parece ser que el alcalde de la ciudad era un hombre de bragueta floja y se escapaba por los cerros con sus amigas, ¿no? Porque Úbeda estaba rodeado de cerros, sobre todo en la zona hacia Baeza. Y entonces, pues en un determinado momento, en un acto oficial, pues no sabía qué decir y bueno, empezó a divagar, ¿no? Y él le dijo: señor alcalde, no se vaya usted por los cerros. Y de ahí viene lo de los cerros de Úbeda. Qué bueno. Pues no, hablo, a ver, decías, por contestar a tu pregunta y luego me voy a los cerros. No a esos. a los de los espartanos, por ejemplo. A los espartanos, a los del Parnaso, por ejemplo. También. Pero mitos, pues yo creo que cuento... al menos los más importantes, los más curiosos, los más conocidos, cuento historias que luego cuando las lees dices, toma, pues esto me suena, esto es parte de la literatura universal. O sea, en el sentido, no sé, por ejemplo, a mí uno de mis favoritos es el de Cupido y Psique y el alma, ¿no? Sabéis que el alma humana era mortal. Y nació como una mujer mortal, y entonces, pues, pero era muy guapa. Entonces su padre fue al oráculo a ver qué es lo que podía hacer con ella, porque claro, tener una hija demasiado guapa pues era complicado y tal. Por aquello de lo que se pelearan los novietes, ¿no? Por ella y tal. Entonces el oráculo le dijo que la dejara en un palacio que encontraría en lo más profundo del bosque y tal. La dejaron ahí, y Cupido, que es el dios del amor, que no es siempre un niño, cuando está en contacto con su hermano, que es la pasión, se hace un chavalote, pues la vio durmiendo, se enamoró de ella y no sé qué, y entonces pues se hicieron novios, pero él le puso una condición, que es que solo podían verse de noche y siempre a oscuras. Y entonces... Entonces no podían verse. Bueno, eso. Sería tocarse. Sí, tocarse, hablarse, etcétera. Pero que no podía verle, porque no quería, pues eso, que supiera que estaba con un dios o por lo que fuera. Entonces, así todo más o menos bien, hasta que un día, oye, van a venir mis hermanas a verme al bosque, que hace mucho que no las veo y tal. Bueno, pues nada, ningún problema. Pero las hermanas le dijeron, la asustaron, porque ya, no, pues estoy muy contenta, estoy enamorada, vivo en un palacio, tengo un amante y tal. Uy, pues seguro que es un monstruo y por eso no te deja que le veas y por eso no sé qué y tal. Eso es típico. Típico, nada, mal metieron. Entonces esa noche, cuando estaba Cupido dormido al lado de ella cogió una lucerna, una lamparita para verle y una flecha para matarle. Entonces, ¿qué pasó? Que le vio tan guapo y todo eso que vertió una gota de aceite de la lucerna en Cupido, que se despertó, y entonces ella, con el susto, se clavó otra vez la flecha de Cupido y se enamoró más todavía. Pero él se enfadó muchísimo y bueno, la dejó abandonada, a cuidado, pero vamos, la dejó abandonada en el bosque y dijo: una sola cosa te había pedido, mujer, y mira la que me has liado. Y entonces, bueno, total, ella tiene una serie de aventuras para intentar recuperar el amor de Cupido y el perdón de su madre, que la madre de Cupido es Venus. O sea, menudo lío. O sea, y estas cosas familiares. Claro, además es que tener como suegra a la diosa de la belleza y del amor, pues es complicado. Es muy complicado. Sí, es complicado. Entonces le puso una serie de trabajos, a cual más chungo. Como los de Hércules. Como los de Hércules, y de hecho el último trabajo es que tenía que traerle una cajita, un joyero que tenía Proserpina en el Hades. Y entonces... el Hades no es el infierno. Exacto, el infierno. Entonces, ¿y cómo voy a ir ahí? Bueno, pues habló con Minerva y Minerva le dio 3 filetes de estos que no le gustan al ministro y 2 monedas para... Pero, ¿qué Minerva? ¿La diosa de la inteligencia? Sí. Porque tú sabes que es diosa de varias cosas. Sí. Pero fue la de la inteligencia. La parte inteligente. La parte inteligente le dijo como, oye, échame una mano, tal y cual. Bueno, total, que al final, pues lo típico, la cajita que te dé, no la abras antes de llegar aquí, como siempre pasa con estas cosas, ya lo sabemos, ¿no? La caja de Pandora, entonces. Parecida a la caja de Pandora, pero es una cosa más pequeña y tal. Entonces ella se portó muy bien, pero antes de llegar arriba abrió la caja, ¡puf!, y se quedó catatónica. Entonces se quedó en el bosque, en una especie de catafalco, y fueron a decírselo a Cupido. Entonces Cupido, que llevaba llorando no sé cuánto tiempo por la traición de su amada, pues se dio cuenta que la podía perdonar. Y entonces fue y la vio ahí dormida, como la Bella Durmiente. Como es que me estaba recordando, digo, esto
Venus es madrastra. la madrastra, Sí. en este caso madre. En este caso, madre. Madre, Sí. y la pobre muchacha esta, pues resulta que es la bella Es la Bella durmiente. Durmiente y Y Cupido el otro llega. es el príncipe. Exacto, Cupido llega, le da un Pero el beso de príncipe es amor. menos que Dios. Bueno, un príncipe Dios. Ah, vale. Y le da un beso y ella revive un beso que no tiene, a pesar de lo que digan las feministas, es un beso de amor, no tiene nada que ver con otra No cosa. es concupiscente. No es concupiscencia, es de Cupido, que es otra cosa. Y entonces pues se pusieron muy contentos, y entonces fueron al Olimpo los dos y le dijo a Venus, venga, perdónala y tal. Y entonces, bueno, él le pidió a los demás dioses que hicieran al alma humana inmortal, como él, para que pudieran amarse para siempre. Y a Psique le crecieron unas alitas pequeñas de mariposa detrás, y desde entonces el alma del hombre es inmortal y está enamorada del amor y el amor de ella. Y ese mito, yo creo que solo ese ya merece la pena. Joder, me has dejado planchado. Qué barbaridad. Oye, pues te voy a decir una cosa, son más bonitos los mitos de esa época que los de ahora. Ahora, Sí. esto en griego, ¿qué tal quedaría? Bueno. Si no lo hubiese contado en griego. Tofoclos, No, pero Tapinayos. bromas aparte, si todo lo que cuentas en el libro es tan bonito como esto, merece la pena comprarlo, no es por nada. Aunque solo sea por ver lo de las alitas. Sí. Fíjate que en México hay a primeros de noviembre, cuando el Día de los Muertos y todo esto, hay una inmigración de unas mariposas que viven en Estados Unidos, mariposas, ¿cómo las llaman? Bueno, es una raza específica de mariposas que migra hasta México. Emigra. Sí, perdón. No, las mariposas, Inmigra. las No, las mariposas sí, migran. Migran, sí. Sí. Son las personas las que No emigran. pueden, exacto, las personas no, porque no hacen todas las temporadas. Bueno, algunos sí. Algunos varias veces. Pero bueno, el caso es que hay otra vez emperador, no, mariposa. Bueno, lo podéis buscar en Google. Las mariposas que migran. Ay, San Google. San Google. Y es como para los mexicanos, para la zona de Michoacán, que es donde llegan estas mariposas, es como que efectivamente vuelven las almas de sus antepasados, de su familia. Y fíjate que México en teoría no debería de tener esta referencia de las almas y las mariposas, si la tienes gracias a nosotros. Algún castellano que... Algún romano, castellano. Algún romano, porque en definitiva nosotros somos romanos, ¿no? Claro que sí. Eso te vengo diciendo desde que nos conocimos. Pues sí, es cierto. Y no, yo me siento romano. Precisamente hay varios círculos hispanistas, alguno lo conoces tú, por ejemplo el Héroes de Cavite, creo que lo conoces, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de eso, de que somos romanos, en definitiva es uno de los motivos por los cuales se crea la leyenda negra. O sea, porque los anglos son bastante menos romanos que nosotros, también son un poquito romanos, ¿eh? Unos Un más que poquito, otros. unos más que otros. Pero ellos lo que no perdonan es esa... por eso se crea la leyenda negra, ¿no? Lo que no perdonan es que nosotros llevásemos la romanidad y sobre todo el romano católico, o sea, la catolicidad Claro a que América. Es lo que no se perdona, ¿no? Claro, ¿no? Porque convertimos... La gente cuando... Fíjate, el otro día fue lo de Granada, que siempre, todos los años, tenemos la misma tonta cada vez que se conmemora la toma de Granada. Los reyes católicos son nombrados reyes católicos por el Papa, no porque rezaran mucho, sino porque gobernaban en ambos hemisferios. Porque católicos, como sabes mejor que yo, en griego quiere decir universal. Entonces, claro, o sea, quiero decir, pensemos que a partir de ahí, 100 años después, la hija, ¿no? O sea, menos, la hija de los reyes católicos es cuando empieza el lío y el cisma y todo lo demás. Entonces, no es casualidad que toda la propaganda anti-española, como tú has dicho, sea anticatólica, porque nosotros convertimos a la religión católica en universal. Había católicos en Filipinas, había católicos gracias a los primos portugueses, en Japón, África, sí, en Japón, claro, en China y por supuesto en toda América. Entonces, claro, parecía como que su religión, que para ellos era la privativa, la auténtica, la verdadera, y nosotros éramos unos paganos, pues tenía que triunfar, ¿no? Entonces, pues para eso inventaron todas las tonterías que inventaron. Bueno, tú fíjate hasta qué punto llega ese odio tanto de la masonería como de
de las religiones, digamos, protestantes, que no es que protesten de nada, sino que, bueno, pues se las llama protestantes. ¿Y tú sabes cuál es el motivo por el que se bombardeó precisamente con las dos primeras bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki? No. Pues Hiroshima y Nagasaki fueron dos puertos portugueses y jesuitas españoles, Jolín. llevados por los portugueses, pues llevaron la palabra, la obra de Jesucristo a Japón. Y Hiroshima y Nagasaki son, digamos, las capitalidades de las zonas donde un mayor número de católicos existen en Japón. De hecho, es la zona católica de Japón. Jolín. Y fueron escogidas precisamente por un presidente norteamericano que era masón y anticatólico para ser los dos lugares sobre los que se lanzasen esas bombas. Esas cosas que la historia no cuenta, pero que son realidad como la vida misma. Sí, y que por eso es importante leer libros. Porque había por ahí una frase que decía la mejor manera de luchar contra el fascismo es leyendo. Y ponían leyendo con falta de ortografía. Porque claro, leyendo se puede poner con Y o con Y. Con una está bien y con la otra está mal. Pero estos listos la pusieron con la mal. Qué bueno. Y entonces libros como este te ayudan a comprender nuestra historia. Porque en definitiva nosotros somos hijos de Roma. Bueno, de Roma y de Grecia. Sí, claro. Y tu libro nos ayuda a comprender cosas que hacemos a diario y que no sabemos por qué las hacemos. Sí. No, y luego acordarnos de los mitos, de los de verdad. Creo que vamos ya mal de tiempo. Tú dime, que yo me entero que ya sabes. Te quedan 5 minutos. 5 minutos. Bien, pues en estos últimos 5 minutos, pues fíjate que nos enseña los mitos, nos enseñan digamos, los mitos. Nos enseñan leyendas universales y cosas tan bonitas como lo que hemos hablado del amor y del alma y tal, pero luego hay momentos míticos en la historia. Hemos hablado de los espartanos. Esos 300 muchachos, que no eran 300, pero bueno, los que fueran, esos cuantos griegos que estuvieron ahí defendiendo las puertas calientes, que es lo que quiere decir Termópilas, ¿no? Salvaron una civilización occidental que estaba todavía en pañales. O sea, salvaron no solo que ahora tengamos democracia, salvaron que ahora tengamos filosofía, que ahora tengamos pues, absolutamente todo lo que tenemos. Si no seríamos pues súbditos de tiranos, ¿no? Y jamás habría... a Platón le habrían cortado la cabeza. No estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, pero porque al final de Oriente también vino... aparte de los Reyes Magos, vinieron otras cosas malas. Sí. Pero para acabar con buen sabor de boca sobre una de las cosas... Pero para acabar yo te voy a hacer una pregunta. Ah, bien. Pero pues venga, antes de la pregunta, antes de que me pille el toro, los mitos también nos enseñan a ser valientes. O sea, valientes como los espartanos y valientes como Lucano, el cordobés que dijo eso de las espadas fueron otorgadas para que nadie tuviera que ser esclavo, ¿no? Pero fíjate, o valientes como los espartanos, que lo del lenguaje lacónico y todo eso viene de las hipotéticas maneras en las que ellos contestaban, aparte de la clásica, la que sale en la película, que por lo menos esa la hemos visto, la de Molón la ve, la de pon tus armas y no sé qué, y dice ven a por ellas. Sí, es una manera muy clara de meterle en un brete, porque dice, va, ¿tú qué quieres que me rinda? Ven y cógelas. Y me rindas. Eso. Pero mira, Filipo II, Me suena, el padre de Alejandro. Dicen que escribió al rey de Esparta en una carta larguísima, amenazándole y diciéndole: si entro en Esparta con mi ejército, arrasaré la ciudad y convertiré a todos los espartanos en esclavos. Esclavizaré a vuestras mujeres, mataré a vuestros hijos, incendiaré vuestros templos. Así, hoja tras hoja. Y la carta de los reyes espartanos, que eran dos, siempre... elegidos. Elegidos, sí. No... Era una sola palabra, decía, no. Sí. Y hay otra también que bueno, la verdad es que se lo curraron, ¿eh? Porque... no. Otra una carta, mataré y te haré no sé qué, y mataré a tu perro y al padre de tu perro. Y luego también eso, otra versión dice que la carta decía
si cruzo Esparta con mi ejército, ¿cómo preferís que entre? ¿Como enemigo o como amigo? Y parece que contestaron, de ninguna de las maneras. También, o sea, eran todos unos filósofos, Sí, los espartanos, ¿no? Sí. Sí. Oye, a raíz de la entrevista anterior en la que hablamos de esos hispanos, de esos romanos de aquí, que fueron por todo el mundo, hay uno que es de un pueblo que no es Emérita Augusta, aunque eso es lo que dice la traducción de la película, un tal Gladiador. No Gladiator, no. No, Gladiator. Para un título que está en inglés. Está bien. Para un título romano que está en inglés. Porque los de ciencia ficción sí están todos en latín. Sí, es curioso. Joder, Matrix, ¿no? Que está por ahí. Oye, ¿tú qué entiendes de estas cosas de la mili romana? Dice, cuando él se presenta a Cómodo, que Cómodo no murió en el circo, Evidentemente, sino no. de una guadilla, que eso que la gente no lo sabe. Pero eso lo tenemos que hablar un día Sí, de cómo murieron sí. algunos tipos en esa época, y es que le hicieron una guadilla en la bañera. Chunga. Le hicieron una guadilla chunga porque cuando el tipo retiró la mano, el otro ya no salió de la bañera. No, era broma. Una broma, pero se murió. Jo, es que... Sí. Bueno, pues cuando se presenta el tipo este va y dice que es el general de las legiones Félix. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas legiones Félix había? Hombre, Una, ¿no? Una, ¿no? La legión Félix. Entonces, ¿por qué razón no nos contratan? Mejor no. Entonces a mí me contrataron para una película, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Yo me pasé toda la película diciéndole, no, mire, eso no es así. Y me decía el director, no, pero es que el guión dice, digo, ya, pero es que no podemos cambiar el guión. Bueno, vale. ¿Habéis visto? Y al final, ¿sabes lo que pasó? Que el día de a otro que dijera así más. No, la cosa pasó, hicimos la película. Y bueno, yo transigí lo intransigible en el sentido de que, bueno, al final ya decía, y bueno, ¿y qué le parece a usted? Aparece el profesor. A mí me da igual, da igual. Entonces, aparcaron un camión de dinero en la puerta de mi casa. Bueno, tampoco fue tanto, pero sí, es la única vez que me han pagado en el cine. Ah, mira. Y bueno, pues es muy curioso porque, claro, el día que estrenaron la película, yo estaba sentado allí en el cine Callao, y estaba viendo la película, y cuando terminé la película, me levanté y me fui. Y en la puerta me paró uno de los actores principales y me dijo, oye, que vamos a dar un vino ahora y tal. Y digo, mira, prefiero no ir al vino, no sea que me cruce con el director que le voy a explicar un par de cosas. Porque, ¿por qué razón? Mira, por ejemplo, se podría hacer una excelente película sobre los mitos. Hay un musical de ABBA en que al final salen los dioses riéndose, ¿no? ¿Has visto esa película? La de Mamma Mía. La de Mamma Mía. Sí. ¿Podría hacerse, sí, es verdad. Sí, ¿podría hacerse una excelente película con tu libro? Sí, unas cuantas. Piensa que, por ejemplo, Romeo y Julieta es un mito que yo cuento aquí. No el de Romeo y Julieta, sino la versión griega. Que habla de una pareja de Babilonia. Shakespeare lo único que hacía era fusilar, vamos. Traducir. No tiene nada que ver la capacidad creativa y creadora de Lope de Vega con la de Shakespeare. Evidentemente, todos cogían historias antiguas que se hubieran dicho y tal, pero la de Shakespeare, vamos, o sea, es decir, los muchachos estos los amantes de Babilonia, que solo se podían hablar por una rendija y eran dos familias enfrentadas y no sé qué, y quedan en verse a la puerta de Babilonia por la noche, y entonces al lado de la fuente, no sé qué, una fuente en la que había una morera. Y entonces las moras, estamos hablando de un tiempo tan antiguo que las moras eran blancas, fíjate. Y entonces, bueno, pues llegó primero la chica, porque las chicas son y tal, y iba tapada con su velo y había una leona. Y entonces ella echó a correr y la leona se quedó jugando con el velo y tal. Y luego llegó él y vio... La leona con el velo. La leona con el velo, sangre, no sé qué. Y entonces dijo, tate, la leona mataba a mi amor y ¡plas! Se clavó el puñal y se murió. Y al final la leona se cansó y se fue, y volvió la chica y le vio al muerto, y entonces se mató con el mismo puñal y todo eso. Con lo bonito. Y las moras se vistieron de rojo, de la sangre de los amantes, desde entonces y para siempre jamás. Pero qué bonito. Sí. Y los dioses desaparecieron, salieron las familias que llevaban buscándoles y no sé qué, los encontraron muertos.
y llegaron al acuerdo de enterrar sus cenizas juntos y a partir de ahí amigarse y tal. O sea, que es la misma historia que la de Romeo y Julieta, solo que de 2000 años antes. Bueno, tenemos un problema y nos hemos pasado de tiempo. Dios mío de mi peta. Es que bueno, te voy a tener que cobrar más. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Más que una entrevista, es una charla entre amigos que además yo sé que es lo que me gusta a mis oyentes. Un poquito de vidilla porque el rollo macareno ya lo tienen otros días. Eso. Paco Álvarez, mitomorfosis. José Antonio, amigos, muchas gracias. Nos vemos en los mitos. Nos vemos. A ver si vienes pronto, que tenemos que hablar de ejército romano. Bueno, encuentro yo mucha gente para eso. No sé tanto como tú, pero estaré encantado de venir y aprender. Bueno, después de que me haya hecho la rosca y me haya dado jabón, me despido de todos ustedes. Hasta la semana que viene, amigos.